Pues muy buenas Gracias. tardes a todos. Hoy estoy aquí en San Cristóbal de las Casas. Estamos igual en gira de trabajo. Hoy me tocó estar aquí, pero también nos toca tener la presentación. Hoy estamos de lujo. Está la doctora Elena Villarreal, ya es una gran amiga y compañera. Nos va a hablar sobre una de las cuestiones más importantes que es la lactancia materna. Hay muchas dudas relacionadas con la lactancia y el uso de medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces le pedí a ella que, bueno, nosotros hicimos una rotación juntos en el extranjero. Entonces, me parece una persona muy capaz para darnos este tema y les agradezco mucho que sigan este esfuerzo de México contra COVID. Le agradezco a Helen que esté con nosotros. Bienvenida, Helen. Es una comunidad muy amable. Vamos a estar al pendiente y espero que nos puedas volver a acompañar nuevamente en esta. Claro que sí. Muchas gracias por la presentación. Todo tuyo el foro, Helen. Muchas gracias. Bueno, muy halagada por la presentación del doctor Mendoza. Y bueno, pues el día de hoy voy a hablar de uno de mis temas pues preferidos, que es acerca de salud mental y embarazo. Ya lo escucharon, mi nombre es la doctora Elena Villarreal García, yo soy médico adscrito al Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez, acá en Torreón, Coahuila. Y bueno, pues hablemos de lactancia y usos de medicamentos relacionados a salud mental. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante hablar acerca de psicofármacos y embarazos? Bueno, pues porque sabemos que una gran parte de nuestra población atendiendo pacientes de salud mental son pacientes, sobre todo mujeres, en edad fértil. Lamentablemente, aún hasta estos días, incluso entre nosotros mismos como especialistas en salud mental o personas que trabajamos dentro del área de la salud mental, sigue siendo un tema controvertido. El uso de psicofármacos aún no hay, o sea, sí hay un consenso obviamente, pero escrito, pero a nivel práctico todavía no lo hay. Se tiende en la población general a idealizar el embarazo, ¿no? Como este estado de bienestar, plenitud para la mujer, donde supuestamente el embarazo actuaría como un protector, ¿no?, de la salud mental. Y vamos a ver conforme vaya pasando la plática, pues que no, al contrario, el embarazo es un estado que pone a prueba, eso lo recuerdo de mis clases de obstetricia, es un estado general que pone a prueba a todo el organismo de la mujer. Y la salud mental no es la excepción. También otra idea muy generalizada en el área médica es mantener la pureza de la mujer en el embarazo y evitar el uso de cualquier otra sustancia, como si la mujer embarazada no pudiera enfermar, ¿no? Y si se enferma, pues tendría que aguantarse, ¿no? Y vamos desde las historias de que, bueno, pues tuvo una gripa y solamente le dejaron tomar paracetamol o etcétera. O sea, es en general ahí sí con cualquier otro medicamento, pero cuando hablamos de psicofármacos, pues creo que el estigma aumenta. También otra parte importante para que haya esta resistencia a entender por qué es importante, valga la redundancia, utilizar medicamentos durante el embarazo es el estigma y la falta de información acerca de lo grave que puede ser que una mujer en el embarazo y en el posparto pase por esta situación. Entonces creo que me parece este tipo de temas tenemos que seguirlos abordando y tenemos que seguirles dando difusión, porque no es poca cosa. O sea, estas historias de terror de las cuales nos enteramos por medio de los medios de comunicación acerca de madres que pueden abandonar a sus hijos, madres que pueden llegar incluso a matar a sus hijos, tienen mucho que ver con el desconocimiento, el ignorar lo grave que puede llegar a ser una enfermedad mental no atendida correctamente. La siguiente, por favor. Tenemos que hablar necesariamente de embarazo para hablar de lactancia. Y bueno, las consecuencias de la depresión durante el embarazo son
no pocas y no desestimables, ¿no? Sabemos que una mamá deprimida gravemente en el embarazo, pues va a ser una mamá que tenga hábitos no muy sanos y que definitivamente no se va a cuidar en el embarazo. Hay una baja ganancia ponderal materna, las consecuencias pueden ser un aumento en las probabilidades de un parto pretérmino. Por supuesto, si una mamá no está bien alimentada, va a haber un bajo peso al nacer del producto. Tenemos que son una población con un gran riesgo de un aumento en el uso de sustancias tóxicas, ahora sí que realmente tóxicas, e ilegales, que sí van a afectar definitivamente al binomio. Y sobre todo, algo muy importante, los sentimientos ambivalentes relacionados al embarazo. No es poco, no es infrecuente escuchar a mujeres hablar acerca, pues, de que no se sienten tan felices como la sociedad o la gente o sus familiares en general esperarían, ¿no? Que no comparten esto, que sus amigas les han hablado, que a lo mejor no están contentas, que a lo mejor no querían embarazarse en ese momento. O sea, esta idealización del embarazo a nivel cultural también conflictúa mucho y sobre todo, pues, descontrola mucho a nuestros pacientes. La que sigue. Algo muy importante que vamos a ver en esta plática es que no es nada más cuestión de evitar la exposición al medicamento, y vamos a ir viendo por qué, sino lo importante es evitar la exposición al bebé a un estado depresivo o de cualquier otro tipo, hablando de salud mental. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel físico, cuando una persona pasa un estado de estrés, hay una serie de sustancias que no deberían estar aumentadas y aumentan, que son sustancias que que producen un estado inflamatorio. Y definitivamente son ambientes que resultan ser neurotóxicos para un bebé. Entonces, tenemos que los bebés de madres que han estado deprimidas durante el embarazo son bebés que tienen niveles de cortisol elevado, lo cual no es un ambiente fisiológico, no es un ambiente sano. El tratamiento definitivamente ayuda a normalizar estos niveles de cortisol. Sin embargo, si hay una madre que no es atendida, el bebé nace con estos niveles de cortisol aumentados, esta situación puede prolongarse incluso hasta la adolescencia, lo cual ya pone a un individuo que de por sí, pues ya por genética quizá venía con alguna vulnerabilidad para una patología mental, pues aumenta este riesgo, ¿no? Hay una vulnerabilidad a la psicopatología mayor en estos individuos, hijos de madres deprimidas, independientemente del tema, ya no hablemos del tema crianza, ya no hablemos del tema vínculo, ¿no? Del aspecto vincular, que también es muy importante. La que sigue. Una depresión no atendida es un factor de riesgo importantísimo para definitivamente continuar el estado depresivo al posparto. Lo que hemos visto es que las madres generalmente con un embarazo que tengan algún tipo de psicopatología y que logra ser controlada, la realidad es que pues, les va muy bien en el posparto. El periodo realmente crítico, desde mi punto de vista, sería el posparto, porque en el embarazo en algún momento el factor hormonal logra estabilizarse y eso ayuda mucho a cierto tipo de sintomatología. Sin embargo, en el periodo del posparto, esta situación o este ambiente hormonal se altera, ¿sí? Hay un cambio drástico. Hay ahí la vulnerabilidad que hay de que pues, el padecimiento continúe o incluso se pueda agravar. No son raros como complicaciones fatales, pues el suicidio y el infanticidio. O sea, es una realidad y se tiene que hablar de eso. Y actualmente se sabe que puede ser causa del 20% de las muertes perinatales, y es una causa importante. O sea, si tomamos en cuenta que una de las primeras causas de muerte no accidental en los adultos jóvenes es precisamente el suicidio, pues nuestro grupo el grupo de pacientes por edad, en edad reproductiva, pues es definitivamente un grupo que debe tratarse como grupo vulnerable.
En cuanto al bebé, las consecuencias de una madre, de un bebé, de una madre no atendida durante su depresión en el embarazo, pues hay un mayor aumento en la patología gastrointestinal, como pueden ser los cólicos infantiles, como hablábamos anteriormente, una dificultad para realizar el vínculo madre-bebé, o sea, son mamás que les cuesta trabajo o que incluso nunca lo consiguen. Definitivamente afecta la capacidad de la madre en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo los cuidados maternos. Y a largo plazo se ha visto que también afecta en el desarrollo, ¿no? Son bebés mucho menos estimulados, donde podemos encontrar coeficiente intelectual disminuido, que quizá biológicamente no era así, pero por esta cuestión del cortisol, lo que les hablo, de la hipoestimulación que puede haber de una mamá que no está interesada en atender a su hijo, alteraciones en el lenguaje y en la conducta, ¿no? Estos trastornos vinculares de los cuales se habla en psicopatología. ¿La que sigue? En cuanto a las... ok, ya, tenemos a una madre embarazada o una madre que tenía alguna patología mental y está siendo atendida. ¿Cuál es el riesgo de suspender el tratamiento? Ah, la que sigue, por favor, la diapositiva. ¿Cuál es el riesgo de atender el padecimiento? Bueno, de suspender el tratamiento. El riesgo es muy alto. Hay un alto riesgo en la recaída, sobre todo en un trastorno depresivo mayor y en un trastorno bipolar. O sea, hablamos de que si una madre que se acaba de enterar que está embarazada suspende, hay una recaída del 60-70% específicamente en trastorno depresivo mayor. Si hablamos de trastorno bipolar, la cosa se pone mucho peor. Hablamos del 80 al 100%, o sea, es casi seguro que una mamá con trastorno bipolar a la cual le suspendamos el tratamiento va a recaer en alguno de los puntos que cubre el espectro bipolar. Sin embargo, también es importante entender que si bien resulta mucho más favorable tener una mujer atendida farmacológicamente en el embarazo, tampoco es completamente protector, porque hemos visto que del 29 al 37% de las mujeres embarazadas con un trastorno bipolar, aún con tratamiento, pueden recaer. Sin embargo, aquí va a jugar muy, muy importantemente, pues la intensidad y severidad del padecimiento no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, por eso se hace muy importante que una madre que se identifique como con un trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar tenga el tratamiento adecuado. La siguiente, por favor. Y en general, hablando de la psicopatología, de diversos trastornos, el 50% de las mujeres pueden tener una recaída, incluso con tratamiento. Entonces, esto es importante porque, bueno, como yo lo traslado a mis pacientes, no es lo mismo poder atender una recaída con alguien que ya tiene un tratamiento, porque eso nos permite jugar con dosis, jugar incluso con otros medicamentos, a tener a alguien y empezar un tratamiento de cero, porque como ustedes saben, el tratamiento de las enfermedades mentales los resultados no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ya tener un tratamiento nos ayuda a poder mejorar el pronóstico de nuestra paciente. La que sigue. Es importante entender que tenemos como médicos, como personal de salud que atiende salud mental, que tenemos que tomar decisiones bien importantes, bien serias, de dos pacientes, tanto la mamá como el bebé, con limitaciones importantes en cuanto a la literatura o la medicina basada en evidencias que tenemos, ¿sí? Realmente los estudios que hay no son muchos, tenemos información muy limitada, cada vez ha sido más, hay medicamentos que están más estudiados que otros, pero sí es importante entender que los estudios, la mayoría de los que hay y de los que se ha tomado como durante mucho tiempo como guías, ¿no?, de manejo, son hechos vamos, nuestra población no es una población común, ¿sí? Es un grupo particular de mujeres que tienen por sí solas factores de riesgo importantes.
sabemos que en la población que ha visto afectada su salud mental, hay diabetes, hay obesidad, hay tabaquismo, hay uso de sustancias. Y eso hace muy difícil poder comparar los resultados con mujeres, obviamente, que no tienen todo este bagaje o que no traen todo este equipaje, ¿no? Tras de ellas. La que sigue. La FDA recientemente, en el 2014-2015, cambia su etiquetado de seguridad, ¿no? Por medicamentos. Antes los clasificaba por letras, actualmente es por números, ¿sí? 8.1 para los que pueden ser utilizados en el embarazo, en trabajo de parto, en 8.2 medicamentos que pueden ser utilizados durante la lactancia y al igual que 8.3, ¿sí? La que sigue. También es muy importante tener en claro como médicos en el área médica que en el embarazo ocurren adaptaciones muy importantes en el organismo de la mujer. Les digo, recordando mis clases de obstetricia, nos insistía mucho el doctor de aquella época que me dio clases de que era un estado que ponía al límite del cuerpo de la mujer, ¿no? En el límite del estrés, o sea, no es un estado fisiológico y creo que eso es importante para poder entender que incluso atendiendo a las mujeres farmacológicamente, tenemos que estar conscientes de muchos cambios que ocurren a nivel médico, ¿no? Como estos cambios obviamente son en orden a un bien mayor que es pues traer una vida al mundo, es decir, estos cambios tienen un fin y un propósito, pero donde vemos que pues el volumen plasmático aumenta un 50%, o sea, eso prácticamente si veíamos a una paciente y vemos a una paciente embarazada, pues son dos pacientes completamente diferentes metabólicamente hablando, ¿no? Al menos cardiovascularmente. Hay un aumento importante en la grasa corporal, hay un aumento en la distribución del medicamento, definitivamente, un incremento en el flujo renal sanguíneo, en la tasa de filtración glomerular y la eliminación del medicamento por estas circunstancias aumenta. La que sigue. También hay cambios en la activación enzimática hepática, ¿no? Hay ciertas enzimas que aumentan, ciertas enzimas que disminuyen, pero casualmente pues son las enzimas más hormonodependientes, ¿no? Hay que tratar de llevar a cabo un seguimiento de los niveles plasmáticos en cuanto sea posible, obviamente los medicamentos que sean posibles. Lo que se sugiere es, bueno, buscar según la evaluación individualizada de los pacientes, que ese es como nuestro gran pro, es que nuestros tratamientos no son como estandarizados, sino que tenemos que hacer trajes hechos a la medida. Entonces, tratar tal vez de modificar la dosis terapéutica, dar la menor dosis terapéutica si la condición de la paciente no lo permite. Una monitorización del estado tanto del bebé como de la mamá lo más frecuente que sea, ¿sí? Y, bueno, ir haciendo los ajustes farmacológicos que sean necesarios según las guías que ya están establecidas. La siguiente. Ahora sí, de lo que nos aboca, lo más importante que es la lactancia. La lactancia, bueno, pues según la Academia Americana de Pediatría, se sugiere que sean mínimo 6 meses de vida. Sabemos que todo tiempo que el bebé pueda permanecer con lactancia es el ideal. O sea, pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, pueden ser 2 años. O sea, no va a haber mejor alimento pues, que la leche materna, ¿no? Sin embargo, una realidad es que todos los medicamentos que utilicemos van a pasar a través de la leche materna. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, bueno, pues si el bebé ya fue expuesto en la vida uterina, pues ya es algo lo que está, con lo que está familiarizado. Entonces, pues, ¿qué más daría que pasar a través de la leche materna si ya hemos visto que en vida uterina, pues no hubo ningún problema? La que sigue. ¿Qué excepciones? ¿Dónde sí debemos de reconsiderar si el tratamiento debe continuar? Definitivamente sí hay excepciones.
Número uno, si la madre tiene una recaída y el esquema que estamos utilizando no está funcionando, ahí sí, pues con toda la pena tenemos que considerar modificarlo. Número dos, si los efectos secundarios severos, en caso de los efectos secundarios severos, si nuestra intención es, bueno, pues seguir dando el medicamento, seguir exponiendo al recién nacido, por ejemplo, en el caso de la clozapina, que tal vez en el embarazo tengamos que utilizarla, pero pues ya a nivel ya lactancia, pues decidamos que no es la mejor opción. Y número 3, cuando el recién nacido presenta efectos relacionados o complicaciones médicas atribuibles al medicamento. ¿Sí? Por eso es muy importante que en el equipo, o sea, que se trabaje como siempre en equipo, que se trabaje multidisciplinariamente y que el pediatra sea también ahí parte de quien nos ayude como a tomar decisiones, ¿no? En un momento determinado. La que sigue, por favor. Siempre que sea posible y que sea un medicamento que podamos medir en sangre, hay que tomar los niveles séricos del medicamento en el recién nacido. Las señales o lo que sí es muy importante, como vamos, como le decimos, banderas rojas que hay que tomar en cuenta es si vemos a un bebé excesivamente sedado y esto pues va a disminuir la capacidad de alimentarse y entonces esto puede afectar pues su ganancia ponderal. Si percibimos algún tipo de rigidez muscular en el bebé y datos que se presentan con cierto tipo de medicamentos como rueda dentada, es decir, dificultad para hacer ciertas flexiones en los brazos o otros efectos extrapiramidales. Ahí se me fue la palabra eco. ¿La que sigue? ¿Qué recomendaciones, qué se sugiere que se haga en estos casos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se ha visto que funciona? Número uno, pues la planeación previa al embarazo, ¿no? Llevar un correcto control farmacológico. Siempre que tengamos a una paciente en edad reproductiva, pues sugerir un método de control de natalidad, hablar acerca de cuáles son sus planes en ese sentido. Y tener siempre en mente, digo, algo que a mí me ha funcionado mucho en consulta es tomar en cuenta qué idea o qué concepto o qué planes tiene tanto la paciente como la pareja. Sí es muy importante tomarlos en cuenta, aunque, vamos, no es hacer lo que ellos quieran, pero sí como tomarlos en cuenta, porque creo que a veces es algo que como médicos, pues se nos hace muy fácil, ¿no? Como decir, es que esto es lo que se tiene que hacer, y hay casos donde sí, pero si se puede como poder discutir, elaborar un plan para ver, bueno, ¿qué haríamos en caso de que la paciente quedara embarazada? Sería como lo ideal, como poder hacer un plan de evacuación, como en el caso de los temblores, ¿no? No es lo mismo como saber que no corro, no grito, no empujo, a de repente dejar que se presente la posibilidad y luego vemos qué hacemos, ¿no? Sin embargo, pues todo esto suena muy bonito, pero la realidad es que si estos datos que yo presento, de que el 50% de los embarazos en Estados Unidos son no planeados, lo cual me llama la atención, pues entonces aquí en México, no por disminuirnos, pero yo consideraría que pues sería muchísimo más la prevalencia de embarazos no planeados. La que sigue. Hay que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones con nuestra paciente su historial psiquiátrico, la severidad del padecimiento, su historia de respuesta al tratamiento, porque eso a veces también nos da mucha luz, ¿no? O sea, hay médicos que cuando reciben a un paciente que viene con otro médico, por ejemplo, psiquiatra en este caso, cambian todo el esquema. Y creo que no, hay que analizar que, bueno, pues si el medicamento tal que le dio este médico le ha funcionado, no tendría yo por qué cambiarlo. A lo mejor solo necesita un ajuste o tal vez podamos utilizar algo que se ha usado en el pasado. Y tener muy en cuenta las expectativas y preocupaciones que se pueden tener acerca del tratamiento durante el embarazo. Creo que
Aquí en esta situación es muy importante escuchar a nuestras pacientes y también al papá, poder involucrar a la pareja, a los dos en este caso, para poder entender de dónde vienen sus dudas o miedos, que en realidad son bastante plausibles, ¿no? Por todo lo que ya explicábamos. La que sigue. Si alguno de los miembros de la pareja se niega a continuar el tratamiento, es algo que tenemos que respetar, ¿sí? Sin embargo, les digo, algo que sirve mucho es siempre mantener la comunicación. O sea, hay que aclarar puntualmente y con todas sus letras y todas sus señales cuáles son los riesgos potenciales de suspender un tratamiento, ¿sí? O sea, el paciente perfectamente me puede decir, ya no quiero tomármelo, ok, pero mira, lo que puede pasar es esto, esto y esto. Creo que es aquí donde se hace básico mantener la relación y comunicación y tratar de dar de dar la seguridad a la paciente y a quien la acompañe, pues de que se va a estar como al pendiente, ¿no? Si es posible, si el ginecobstetra se presta, se puede hacer muy buen equipo, ¿sí? Y acá al menos yo he hecho buen equipo con varios que tienen la apertura y la seguridad de que uno como psiquiatra va a ofrecerle lo mejor al binomio, ¿no? A mamá y a bebé. La siguiente. Les decía que el objetivo principal de esta plática es que todos tengamos la conciencia de que es cierto, digo, pues lo ideal es tratar de dar a lo mejor la menor medicación posible, si es posible. Si no es posible, se tiene que dar, y se tiene que dar la dosis que se tenga que dar, pero que lo más importante es limitar la exposición a la salud, a la patología mental, ¿no? O sea, limitar la exposición del bebé a un ambiente neurotóxico. Eso es como lo más importante y lo que los papás tienen que tener claros, que no es nada más que mamá esté bien, sino que si mamá está bien, adentro, bebé también va a estar bien, ¿no? Y afuera, y una vez que egrese. La que sigue, por favor. Ahora, el otro escenario, que es el más frecuente, bueno, pues todos los principios anteriores aplican, ¿sí? Todo lo que habríamos planeado para un embarazo que pudiéramos ahí ir planeando, valga la redundancia, hay que aplicar. Pero el más importante y el que tenemos que aclararle a la pareja es, o que a quien acompañe a la madre es, no podemos interrumpir el tratamiento precipitadamente. Y esto es muy importante porque esto pone aún más en riesgo al binomio que el simple hecho de tomar medicamento. La que sigue. ¿Qué puede ocurrir en una suspensión abrupta? Si se suspende abruptamente el medicamento, obviamente esto va a generar mucho estrés y ansiedad, ¿sí? Para los dos. Esto puede precipitar síntomas de deshabituación o de retirada que no son nada agradables, aumentando estrés y ansiedad. Y sobre todo, y lo más importante, y en los porcentajes tan importantes que vimos, esto puede precipitar una recaída de los síntomas, ¿sí? Que eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar un ambiente neurotóxico para el bebé. La que sigue. ¿Qué se recomienda en caso de pues que tengamos a lo mejor que utilizar medicamento en un embarazo no planeado? Hay que revisar el tratamiento, siempre buscar intentar fármacos con menor riesgo, si los hay. Si tenemos que utilizar a lo mejor la medicación que normalmente la paciente toma, utilizarla. Siempre buscar como segundas opciones y estar preparados para que a lo mejor un medicamento que en algún momento determinado me sirvió, ahorita no me sirva. Y siempre estar preparados para una recaída potencial, ¿sí? Y explicárselo como tal a la mamá y a quien la acompañe. La que sigue. En caso de que todo indique que va a haber una suspensión del tratamiento, que sea el deseo de la paciente o que creamos que puede ser factible, la suspensión debe ser gradual, ¿sí?
ir siempre de más a menos, menor medicación, y lo indicado es que, sobre todo, haya mayor control y atención a una paciente con un embarazo no planeado, precisamente pensando en que pues el estrés debe ser muchísimo mayor que en una mujer que sí lo planea, ¿no? La que sigue. ¿Cuáles son las excepciones? Donde no podemos decir si vamos a tratar de dar lo menos posible de medicamento o de hacer la disminución, el tapering. Cuando el padecimiento de la madre ha regresado y el tratamiento actual, ay, no, esta no era, espérenme. La que sigue, por favor. Cuando se hace imprescindible continuar el tratamiento, hay que evaluar el riesgo-beneficio. Es esencial que el pediatra esté involucrado en las decisiones y, si es posible, monitorizar siempre los niveles séricos del medicamento. La que sigue. Ya teniendo una vez al bebé, hay que monitorizar siempre, como les comentaba, la somnolencia y la disminución en la alimentación y los efectos extrapiramidales como la rigidez y la rueda dental. La que sigue. Ahora sí vamos a hablar específicamente de grupos de medicamentos. Definitivamente hay unos más estudiados que otros. Los antidepresivos son los más estudiados, los más utilizados, y actualmente contamos con la suficiente evidencia para decir que hay muy poco riesgo implicado en su uso. Definitivamente, de los más estudiados son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, entre los cuales los más estudiados y los más validados sería el escitalopram y la serotonina. El que pues más mal ahí fama tiene es la paroxetina. Vamos a ver que hay estudios que lo asocian directamente a alteraciones importantes, pero donde no se ha tomado en cuenta un factor alrededor del grupo donde se estudia, ¿no? Los tricíclicos, hay poca evidencia, pero no hay una evidencia contundente de malformaciones. Solamente un estudio epidemiológico mostró que sí había como evidencia. No menciona aquí el artículo que consulté cuál. Y de los más de reciente estudio, como el bupropión, pues parece no tener una asociación importante con malformaciones. Mucho tiempo a los antidepresivos, la que sigue, por favor. Mucho tiempo se les atribuyó defectos cardíacos. Sin embargo, he aquí donde entra la importancia de estas llamadas variables de confusión, que es utilizar población con tratamiento en psiquiatría versus población general, sin tomar en cuenta todos estos otros factores de los que ya comentamos, como la obesidad, la diabetes, el uso de sustancias, hábitos de salud poco sanos, válgame la redundancia, poco sanos, a, por ejemplo, malformaciones cardíacas congénitas, ¿no? La que sigue. También se le asoció mucho tiempo a la hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. Sin embargo, se ha visto que realmente sobre el tema hay 6 estudios, de los cuales 3 no lo relacionan y 2 sí lo relacionan. O sea, no hay una evidencia contundente. Sin embargo, pues debemos de entender que ante la posibilidad, pues es mejor actuar y a lo mejor no dar cierto tipo de antidepresivos. Se les ha asociado con un bajo peso al nacer. La que sigue. Con el síndrome neonatal de adaptación. Esto durante el embarazo, ¿sí? Pero les puedo decir que en general la evidencia es favorable. En general, durante la lactancia son considerados bastante seguros, ya que los niveles que se presentan en leche materna son muy bajos e indetectables, ¿no? Sin embargo, aplica la misma norma de la vigilancia de la sedación, la dificultad para la alimentación y también dificultades en el patrón de sueño del bebé. Eso pues es algo difícil de valorar, pero pues siempre podemos guiarnos por dejarnos llevar también por el pediatra, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a los estabilizadores del estado del ánimo,
completamente ahí sí contraindicados, pues ácido valproico y carbamazepina. Eso sí, no deben ser utilizados en el embarazo. Ácido valproico se asocia a un 10% en malformaciones en el primer trimestre, defectos de tubo neural, defectos en la cognición y volumen cerebral, anomalías craneofaciales, defectos cardíacos, paladar hendido e hipospadias. O sea, ahí sí hay evidencia contundente y ese es un no. La siguiente. En cuanto a la carbamazepina, aumenta el riesgo de hemorragia neonatal, hay un gran riesgo de espina bífida y otros defectos de tubo neural, igualmente, anormalidades faciales, esqueléticas, hipospadias y hernia diafragmática, que hasta cierto punto pueden ser tratados con dosis altas de folato. Sin embargo, estos medicamentos, los dos, pueden considerarse seguros durante la lactancia. La que sigue. La lamotrigina es usada como monoterapia, parece ser segura. Sus niveles tienden a disminuir durante el embarazo por todos estos ajustes metabólicos que vimos, por los que hay que hacer adaptaciones a la dosis si es necesario. Pero resulta ser seguro en esta parte en esta parte perinatal, ¿no? En el embarazo en concreto. La que sigue. En cuanto al litio, que es como el gold estándar en los estabilizadores, durante el primer trimestre se asocia a una anomalía cardíaca llamada anomalía de Epstein. Esto en el 1% de los bebés expuestos, que no es poca cantidad. También se le asocia a toxicidad perinatal, hipotonía, cianosis, agrandamiento de la tiroides y de diabetes insípida. Sin embargo, si debe utilizarse en casos severos de trastorno bipolar, debe utilizarse. La que sigue, hay quien dice que una estrategia es reducirlo en el primer trimestre y posteriormente volver a reiniciarlo. En la lactancia sí es más complejo, ya que ahí sí nos enfrentamos a la situación de poder tener un bebé deshidratado y esto, aumentar los niveles de litio, porque el litio es un medicamento que se excreta únicamente por orina. Entonces, ahí sí el cuidado del binomio se hace más extremo. Entonces, ahí sí se optaría a lo mejor probablemente por otro estabilizador. Y cuidar padecimientos gastrointestinales de manera extrema. Cualquier situación que pueda deshidratar al bebé puede ser bastante grave. La que sigue. En cuanto a los antipsicóticos, se ha visto que son relativamente seguros y en enfermedad mental severa, pues en realidad implica muchísimo mayor riesgo usarlos que no usarlos. Un estudio de cohorte reveló que no utilizarlos, más el propio diagnóstico, aumenta de manera importante el riesgo de eventos adversos en el desarrollo del infante. O sea, es preferible usarlos que no utilizarlos. No utilizarlos puede ser más grave que utilizarlos. Entonces, ese es el consenso. ¿La que sigue? Y bueno, ¿cuáles son los que se ha demostrado que hay una menor transferencia transplacentaria? Quise decir ahí. Pues tenemos muy buenas opciones. La realidad es que los antipsicóticos son medicamentos no valorados suficientemente en medicina y en psiquiatría. Bueno, no, los psiquiatras sí. Pero los que más nos pueden ayudar en un embarazo puede ser la quetiapina, risperidona, haloperidol y la olanzapina. Son los que hay más evidencia en la seguridad de su uso. La que sigue. Sin embargo, es importante siempre estar pendientes de la posibilidad de una diabetes gestacional, ¿no? Aquí se hace todavía más importante el control en el aumento de peso, estar monitorizando el aumento del peso del producto y tener en cuenta que esta es una posibilidad, pero donde, vamos, si hablamos de una enfermedad mental grave, pues es riesgo-beneficio, ¿no? Donde, bueno, como ya comentamos, hay que tener un registro y monitoreo de ambos, del binomio más frecuente, y tener evaluaciones previas de manejo de glucosa en estas pacientes, ¿sí? Esos son los cuidados que podemos ofrecer. La que sigue. Hay una exposición, cuando hay exposición en estadios tardíos del embarazo,
ahí sí puede traernos algunos efectos secundarios, creo que es la de atrás. Sí. Aquí, bueno, la exposición cuando estamos hablando del último trimestre, aquí sí podemos ver efectos a más largo plazo, así que aquí el riesgo de utilizarlo sí resulta un poco más incierto. Podemos encontrar que en bebés que nacen, donde las mamás utilizaron antipsicóticos en el último trimestre, puede haber cierta inquietud psicomotriz, alteraciones como la distonía, hipertonía y tremor, ¿no? Lo que tiene que ver con el movimiento. Con los nuevos antipsicóticos se ha visto que puede haber incluso un ligero, pero pues, finalmente atraso en el neurodesarrollo en los primeros 6 meses, que tiende a normalizarse a los 12. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Nuevamente, riesgo-beneficio e individualizar el caso. La que sigue. Ahora sí, en cuanto a la lactancia, son bastante seguros, pasan un muy pequeño porcentaje a través de leche materna y realmente son pocos los reportes que hay en cuanto a efectos secundarios. Entonces, si hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. La que sigue. En cuanto a los ansiolíticos, las benzodiazepinas, aquí los estudios encontrados parecen hay resultados contradictorios, ¿no? Hay estudios que sí reportan toxicidad, alteraciones en la regulación de la temperatura, apnea, un Apgar deprimido, hipotonía, dificultad para la alimentación, sobre todo cuando se utilizan en el último trimestre. Aquí la recomendación siempre sería pues tratar de utilizarlos entre primer y segundo trimestre. Hay estudios que señalan que la combinación de antidepresivos más benzodiazepinas conlleva una mayor probabilidad de presentar labio-paladar hendido o defectos cardíacos congénitos. Sin embargo, no hay estudios concluyentes al respecto. La que sigue. Cuando hay que utilizarlos, pues vamos a preferir medicamentos de acción corta, especialmente durante la lactancia, donde también se ha visto que pasan en cantidad muy leve y pueden ser utilizados con bastante seguridad, ¿no? Son una alternativa muy segura en trastornos de ansiedad generalizada. La que sigue. Hay que tener claro los riesgos de no atender un trastorno de ansiedad o un insomnio durante el embarazo, desde los efectos psicológicos como la pérdida de la capacidad de autocuidado, el empeoramiento del estado del ánimo y la pérdida del funcionamiento. Es decir, todo debe ser individualizado. O sea, no podemos generalizar, tal vez unos pacientes se beneficien, tal vez otras no, pero lo que sí es cierto es que los ansiolíticos es preferible utilizarlos los primeros trimestres y no los últimos, no el último. La que sigue. Hablando de estimulantes, realmente la información es muy poca, no hay tanta literatura al respecto y lo único que se reporta, hablando por ejemplo de medicamentos como el metilfenidato, la tamoxetina, pues pudiera ser un aumento en la tasa de aborto espontáneo, pero no hay otra referencia como importante al respecto. La siguiente. Creí importante también hablar un poco acerca de cuáles podrían ser las opciones no farmacológicas, ¿no? Tenemos que, bueno, la psicoterapia en algunas modalidades puede ser una opción bastante suficiente en depresión leve a moderada. También como en trastornos de ansiedad hay poca evidencia. La terapia de estimulación magnética transcraneal también puede ser otra posibilidad en ciertos casos, obviamente. En casos severos de padecimientos que incluyan síntomas psicóticos o depresiones muy graves resistentes a la farmacoterapia, debemos considerar en el embarazo la terapia electroconvulsiva. Es una excelente opción, todavía más estigmatizada que el tratamiento farmacológico, pero que definitivamente puede salvar vidas, ¿no? Puede salvar las dos vidas, la vida de la mamá y la vida del bebé. La que sigue. ¿Cuándo las terapias alternativas o no farmacológicas no son opción? Bueno, en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar y esquizofrenia.
sea, ahí es trastorno, digo, tratamiento farmacológico sí o sí. La siguiente. Ya para concluir, estas son los aspectos que creo que son los más importantes de la presentación. Aunque la evidencia continúa siendo limitada, sobre todo por los factores de riesgo y conductas de riesgo que no pueden ser controladas en nuestro grupo de población, influyen también en el desarrollo del embarazo. Por eso es muy importante el tratamiento. Quienes tienen mejor evidencia son los antidepresivos. No les tengan miedo, realmente son medicamentos que pueden hacer la diferencia en muchas situaciones y tenemos pues áreas de oportunidad, ¿no? Tenemos que estudiar más extensamente los antipsicóticos y la exposición a largo plazo de estos chicos en los cuales se utilizó medicación durante la lactancia. Adelante, la que sigue. Y bueno, siempre será peor no atender que sí atender. Sin embargo, creo que debemos hacerlo desde un lugar muy respetuoso con la mamá y con quien acompaña a la mamá, porque es importante escuchar. Creo que a veces perdemos un poco esa capacidad como de escuchar miedos, dudas, todo lo que puede, o deseos, ¿no? Finalmente, pues si deciden que no optan por un tratamiento farmacológico, hay que tratar de entender por qué, pero explicar cuáles son las consecuencias muy graves, letales, de no hacerlo, ¿no? Pero siempre tengan en mente esto, el embarazo es un estado que pone a prueba a la mujer en todos los sentidos y el psíquico, la salud mental, no, no es la excepción. Aquí preguntan que si en una depresión posparto el antidepresivo es el de opción. Hay que individualizar el caso, pero claro, es parte del tratamiento farmacológico. La que sigue. Y con esto pues concluyó mi participación. Esta resonancia, dicen que es la resonancia del amor verdadero, ¿verdad? Bueno, sabemos que pues no todas las mamás aman verdaderamente, pero pues es lo más cercano a lo que puede existir, ¿no? Este tipo de amor evidenciado con medicina basada en evidencia. Y bueno, para cualquier duda, para la bibliografía que utilicé para la presentación, este es mi número, este es mi correo electrónico, con todo con minúsculas. Y pues eso sería toda mi participación. Muchas gracias, doctora Elena, le agradecemos. Aquí, como siempre, les invitamos a todos nuestros asistentes a realizar sus preguntas y comentarios. Por lo pronto ya tenemos algunas preguntas que hicieron en el chat. Por ejemplo, Marín Méndez Loren pregunta, ¿la fluoxetina puede provocar alguna alteración en el embarazo y en el feto? No, es de los más seguros. Definitivamente es una muy buena opción y es de los más estudiados. Quizás, a lo mejor los psiquiatras nos decantaríamos por utilizar sertralina o escitalopram, pero es una buena opción para atender un paciente durante el embarazo. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Alondra Estefanía Barros. Si una persona consumió antidepresivos meses antes de quedar embarazada, ¿hay riesgo de algún daño neurológico del bebé? No, al contrario. Estamos asegurando una mamá que tuvo tratamiento, que debe estar en mejores condiciones emocionales y mentales para afrontar un embarazo, médicamente y físicamente. El antidepresivo no tiene por qué afectar al bebé. Muchas gracias, doctora. Pues les invitamos a nuestros asistentes realizar algún comentario, pregunta. Si quieren que les activemos el micro, por favor, háganoslo saber. Por lo pronto, también tenemos comentarios de Marín Méndez. Gracias, doctora, muy amable. Lucero Tomás Cortés. Felicidades, doctora, excelente, muy claro. Pati, muchas gracias. Y ya también había otra pregunta que ya nos respondió. Entonces, por lo pronto no hay preguntas. No sé, doctora, si usted quisiera como enfatizar
algo de la sesión, resaltar algún punto, algo que quiera comentarnos. Que es prioritario atender siempre, tomar en cuenta el grupo de pacientes que estamos atendiendo, que generalmente quienes más van a consulta son mujeres en edad reproductiva, hablar de cuáles son sus planes en cuanto a la reproducción y tener siempre en mente que son pacientes que potencialmente son embarazables. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos hacer como un plan de emergencia, lo que les comentaba? Y siempre tener claro que es mejor atender farmacológicamente que no atender. Tiene mucho menos consecuencias fatales atender que no atender. Eso sería muy puntual. Sí, doctora, muchas gracias. Con relación también a los 3 padecimientos que comentó que era, o sea, es necesario el tratamiento farmacológico, aparte de ese tratamiento farmacológico, ¿habría alguna otra alternativa complementaria, por ejemplo, en psicoterapia para poder apoyar a este tipo de personas? Claro, por supuesto, o sea, la psicoterapia siempre será como el otro bastión del tratamiento, pero tiene que acompañarse necesariamente de un tratamiento farmacológico, no sustituye, complementa. De acuerdo, doctora. Pues por lo pronto no hay preguntas ni comentarios, entonces no sé si nuestros participantes quieran hacer algo adicional. No hay algo adicional, doctora, no sé si quiera agregar algo a la sesión. Pues agradecer la invitación del doctor Mendoza, agradecerte a ti, para ahí transmitir la ponencia y pues nada, muchas gracias por invitarme y espero que no sea la última ocasión. Claro que no, doctora, de hecho también nos siguen poniendo comentarios, agradeciéndole. La doctora Arcelia, gracias por el conocimiento brindado. Jenny May, muchas gracias por la ponencia. Alondra, gracias. Y Alejandra Valverde, igual, excelente presentación, muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.